buenos días en este jueves 6 de mayo. Estamos en la sintonía de este canal televisión, una jornada más, ya avanzando en la semana y con mucha información que ofrecerles a través de esta hora de televisión en directo. Televisión en directo y radio también en directo a través de Radio 10 Ingenio, que recoge la señal televisiva de este canal televisión. En esta jornada de jueves, como siempre, vamos a avanzarles la información de los diferentes municipios de la comarca antes de repasar la información de carácter general. Gustavo Hernández, Centro de Producción de Santa Lucía. Muy buen día. Saludos, Antonio Miguel. Muy buenos días a ti, a todos los invitados, a todo el equipo y por supuesto a los que nos están viendo y escuchando en estos momentos en directo a través del Sureste Contigo. Hoy la actualidad de este jueves pasa por la cesión que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Lucía de las instalaciones de la carpa para que se utilicen a partir de la última semana de este mes como un centro de vacunación masiva contra la COVID-19. Hace unas horas el grupo de gobierno, el alcalde y algunos concejales estuvieron mirando esas instalaciones con personal del Servicio Canario de Salud para comprobar cómo se encuentran y, por supuesto, hacer la distribución interna para facilitar esa vacunación masiva que, insisto, comenzará dentro de un par de semanas también dentro de esa carpa de usos múltiples que se ubica frente a las oficinas municipales y al lado del pabellón de deportes de Santa Lucía. Además, hoy también es noticia, hoy comienza uno de los juicios de uno de los casos más mediáticos del municipio de Santa Lucía. El secuestro, tortura y robo del empresario José Bolaños, su esposa y su hijo en su propio domicilio, un hecho que sucedió hace 18 años y hoy empieza ese juicio en la sala sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En el banquillo de los acusados solamente hay una persona. Hace 8 años, en este caso, uno de los participantes confesó de manera voluntaria su arrepentimiento en ese caso y será, como digo, el único de los participantes, entre comillas, fueron 5, según sus propias manifestaciones, lo que intervinieron, como digo, en ese suceso acaecido hace 18 años. Hoy, como digo, empieza ese juicio. No va a estar el propio implicado, el empresario José Bolaños, que por su estado de salud le va a impedir prestar declaración en esa vista oral que hoy arranca en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y simplemente 2 cuestiones más, simplemente comentarles que mañana tenemos un concierto de violonchelo en el Teatro Víctor Jara a las 6 de la tarde a cargo de Paula Torres, una antigua alumna de la Escuela Municipal de Música, actualmente en el Conservatorio de Las Palmas y que está cursando el último curso y que ha escogido el recinto teatral para realizar su recital de fin de carrera. Y hoy no se pierdan el informativo porque vamos a hablar y van a ver un acontecimiento muy poco habitual. Hace pocos días se celebró en el sur de la isla la carrera más exigente en el mundo de la colombofilia, una carrera de palomas, donde las palomas Gran Canarias fueron también las protagonistas. Pues bien, hablaremos de esa carrera, de ese derbi internacional de palomas, que como digo tuvo lugar hace escasamente unos días en el sur de la isla y que hemos hecho un pequeño reportaje para los buenos amantes, que sabemos que son muchos, de la colombofilia en esta parte de la isla de Gran Canaria. Nos alegramos por el mantenimiento de la colombofilia, precisamente el avance urbano y las normas sanitarias que hay que cumplir, pues han evitado una estampa de antaño, que era esa azotea con ese palomar que muchos compartían y disfrutaban, ¿no?, con personas con igual afición, al menos en gran parte de la isla de Gran Canaria, en unas partes tal vez menos urbanos, pues este deporte, por llamarlo así, afición deporte, se mantiene. Gustavo, un placer y será hasta mañana. Muy buen día. Hasta mañana, un fuerte abrazo, amigo. Obdulia Artiles en el Centro de Producción de Ingenio. Muy buenos días, Obdulia. Muy buenos días, saludos en esta mañana de jueves y desde el Centro de Producción de Ingenio nosotros hoy
compartimos noticia con la villa de Agüimes. Se trata precisamente de la apertura oficial de ese tramo del Camino de las Bestias que discurre por el barranco de Guayadeque. Pero además de esta, hoy pues conoceremos algunos detalles más, aunque ayer lo hacíamos en este programa donde se producía la inauguración, pues conoceremos esa exposición de Raúl Melián en la Sala Virtual de Arte. Se trata de la exposición titulada A Contraluz, una colección de más de 30 fotografías que captan momentos y lugares de nuestra isla, fruto del trabajo y recorrido en coche y a pie durante este año de pandemia por parte de Raúl, que ha aprovechado precisamente este tiempo para explotar su pasión y su hobby desde muy pequeño. Recordemos que A Contraluz de Raúl Melián puede visualizarse en las páginas de Facebook e Instagram de la Sala Virtual de Arte, y de una exposición a otra, porque este sábado la tiendita Siente Gran Canaria, situada junto al Centro de Interpretación y la Oficina de Turismo de Ingenio en la Plaza de la Candelaria, contará con una nueva oferta cultural. Se trata de la exposición titulada Flores en el Patio, perteneciente a Chiqui Ordóñez. La artista mostrará una colección de sus trabajos en pintura en teja y será en el horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. Esto es todo lo que tenemos que contarles por el momento. Estas y otras noticias más ampliadas, como siempre, en el informativo de este canal Televisión. Buen día. Buen día, Obdulia. Muchísimas gracias. Y tal y como decía nuestra compañera, ahora pasamos al municipio de Agüimes con Chano Sánchez, pero que se encuentra in situ en el punto de inauguración de este tramo del Camino de las Bestias. Nos va a ofrecer la información y también novedades sobre esta inauguración. Muy buenos días, Chano. Muy buenos días, compañeros, buenos días a todos los telespectadores que nos siguen a través de este canal Televisión y también a los oyentes de Radio 10 Ingenios. Estamos en pleno barranco de Guayadeque y ahora les vamos a contar lo que hacemos aquí. Antes, en el informativo del municipio de Agüimes, lo que respecta al municipio agüimense, hablaremos del comienzo de la jornada de esos talleres y conferencias de educación emocional dirigidos a la población juvenil de Agüimes y a los estudiantes. Y nos encontramos con Mario Bordón, técnico de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, porque hoy estrenamos la Ruta de las Bestias, una ruta que atraviesa de norte a sur la isla de Gran Canaria, un antiguo camino comercial. Háblanos un poco, Mario. Pues nada, buenos días. Nosotros estamos por aquí, desde el Cabildo de Gran Canaria hemos intentado recuperar este tramo olvidado del Camino de las Bestias. Hemos estado trabajando durante varios meses, cerca de 8 meses, con la colaboración de los ayuntamientos de Ingenio y de Agüimes, para recuperar un trazado que se había perdido por la maleza y el desuso, ¿no? Una vez que se hizo la carretera, pues este trazado había quedado en el olvido. Nosotros lo que hemos intentado es limpiar, señalizar y hacerlo fácil y accesible para que todos los ciudadanos, tanto de la isla como visitantes que vengan, puedan reconocer nuestra flora, nuestra fauna y también la etnografía y la cultura de nuestras islas. Una breve reseña histórica de este camino. Este camino se llama Camino de las Bestias porque lo transitaban las bestias, es decir, vacas, burros, que llevaban los alimentos, tanto del centro de la isla hacia la costa como de la costa hacia el centro. Y esa es la importancia que tiene, recuperar nuestra identidad del tránsito, del comercio, de las interacciones entre los municipios y entre las personas. Entonces es un camino a recuperar por su historia y por su valor etnográfico. Muy bien. Un camino que se inicia en Montaña de las Tierras y que termina. El camino realmente se inicia, el Camino de las Bestias en sí, saldría de Santa Lucía, conectaría a Temisa, bajaría por aquí, bajaría por el Surco, por Montaña de las Tierras, Cueva Bermeja y los cascos antiguos. Nosotros lo que hemos recuperado son 4 kilómetros de este trazado que estaba olvidado, que se había olvidado y que no tenía... Es el tramo este que estamos aquí. Es el tramo este en el que estamos aquí. Empieza en Montaña de las Tierras. Empieza en Montaña de las Tierras y termina en Cueva Bermeja. Muy bien. Importante conocer nuestra historia, pero también conservarla. Muchas familias y amantes del senderismo vendrán a realizar este camino. ¿Cuáles son las pautas necesarias para respetar el entorno? Sobre todo el camino va a estar señalizado para intentar que no invadir propiedades privadas.
También es importante que la flora la respetemos, no nos llevemos gajitos si hay algún almendrero florecido, sino que respetemos, vivamos el entorno, lo conservemos tal cual está. No hace falta, si llevamos basura, pues llevárnosla, no dejarla aquí. Sí, yo creo que las pautas comunes, ¿no?, de cualquier ciudadano, lo que no hacemos en nuestra casa, pues no lo vayamos a hacer tampoco en el campo, que es la casa de todos. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Ya pueden ver un nuevo atractivo turístico para el Barranco de Guayadeque, una ruta para hacer en familia, cuidando el medio ambiente. Muchísimas gracias, Chano. Hemos tenido partida doble. Por un lado, la actualidad informativa en Agüimes, pero actualidad que también pasa por esa inauguración de ese tramo del Camino de las Bestias. De inmediato, repasamos la información general. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, valoraba ayer en un acto en la isla de Gran Canaria la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero que es una victoria sin paliativos del Partido Popular y por tanto felicitar a la presidenta que era candidata a estas elecciones, Isabel Díaz Ayuso, y es un resultado, un muy mal resultado para el Partido Socialista de Madrid, que entiendo que el Partido Socialista tendrá que analizar estos resultados y saber también por qué hemos tenido un mal resultado en la Comunidad de Madrid. Es cierto que son elecciones autonómicas, que decide en un momento determinado la presidenta porque su estatuto así lo permite, el poder adelantar las elecciones, que es para 2 años, porque luego tendrá que haber cita ordinaria, pero se circunscribe a una comunidad. Hay quien avanza, y creo que hay excesivo triunfalismo en el Partido Popular, que esto es el principio del fin de otros gobiernos, ¿no? No decían eso cuando, por ejemplo, fueron los últimos en Cataluña, en el que el Partido Socialista tuvo un muy buen resultado. Por tanto, hay que circunscribir las elecciones a su realidad. Y por tanto, cuando las elecciones son en una comunidad, felicitar a quien la ha ganado, reflexionar quiénes hemos perdido, pero ese es el ámbito de su actuación, como lo fue en Cataluña, como lo sería en cualquier otra comunidad si hubiese elecciones mañana, ¿no? Ya el Ejecutivo Regional cuenta con el Real Decreto que daría amparo jurídico a la finalización del estado de alarma, que articularía las medidas que ha estado solicitando el Gobierno de Canarias. Hoy procede el Gobierno de Canarias a su análisis y por lo tanto se podrán extraer las conclusiones precisas en relación a este Real Decreto y alguna modificación si procediera. De ello también habla Ángel Víctor Torres. Bueno, ayer se aprobó un Real Decreto Ley del Gobierno de España que da cobertura jurídica a las distintas comunidades autónomas. Estamos en el día de hoy valorando, estudiando desde el punto de vista jurídico y también técnico y científico ese Real Decreto Ley que, por ejemplo, entre algunas cuestiones que da cobertura, es una petición de Canarias, está el control en puertos y aeropuertos. Nosotros además queremos buscar mecanismos para que los grupos, cuando la situación de la pandemia lo exija, puedan ser reducidos, o también cuando la situación de la pandemia empeore, podamos tener nosotros restricción de movilidad o horarios determinados para poder actuar, ¿no? Un poco lo que ocurrió, que no había un estado de alarma aprobado por el Gobierno de España el 23 de febrero del año 2020 con el Hotel de Adeje. Nosotros con el Hotel de Adeje tuvimos que tomar una decisión y fue que tenían que confinarse todos los que estaban en ese hotel, eran unas 1000 personas. Y tuvimos que hacerlo, primero dando la orden y segundo enviando al juzgado esa petición para preservar los derechos individuales, ¿no? Y nos dio el visto bueno el juez, ¿no? En estos momentos, repito, si las circunstancias son excepcionales, si finalmente decae el estado de alarma, tiene que arbitrarse el mecanismo, como ocurrió entonces, para que tengamos cobertura jurídica para restringir movilidad en las islas cuando sea preciso. Por tanto, estamos hoy analizando y mañana tenemos Consejo de Gobierno y al acabar ese Consejo de Gobierno pues expondremos cuál es el planteamiento del Gobierno de Canarias en caso de que finalmente decaiga el estado de alarma. Por su parte, Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Ejecutivo Regional, hablaba de la situación actual en el archipiélago canario. Es buena, no hemos pasado de riesgo medio, pero cuidado con la cepa británica dominante y ante la posible llegada también de la cepa india, en función de las sospechas que ya hay en el archipiélago canario de que ya se encuentre con nosotros a través de un petrolero fondeado en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos la fortuna, nosotros no hemos estado jamás, nuestra comunidad autónoma, en riesgo alto.
hemos tenido islas puntualmente en riesgo alto, tuvimos Lanzarote, como recuerdan, durante una semana ya en un riesgo todavía superior, y afortunadamente conseguimos no solo hacerle frente a lo que fue la presión, en este caso hospitalaria en esa isla, que era un elemento fundamental y que nos preocupaba. Ahora preocupa mucho además esa materia, porque esta nueva cepa británica tiene un efecto que es no solo que afecta a gente más joven, sino que al afectar a gente más joven prolonga más tiempo la ocupación en las UCI, ¿no? Y por lo tanto pues nos pueden saturar la capacidad asistencial. Pero los elementos que estamos nosotros sobre todo analizando es ver que podamos poner algunas medidas que vayan a seguir siendo eficaces. Nuestra situación, como digo, que es buena, todos tenemos las 3 islas en nivel 2, el resto en nivel 1, pero precisamente porque está la cepa británica, que es mucho más transmisible, necesitamos la colaboración al máximo de la población, con independencia de que se vayan a poder articular en la praxis medidas similares o las mismas, o lo más parecida posible a las que tenemos. Ahora más que nunca es vital que la población pues nos preste su apoyo a nosotros mismos. Bueno, no hay constancia oficial de que esté presente la cepa india, si hay constancia en otros países, como por ejemplo en Gran Bretaña, en algunos puntos del Estado español parece que también se ha introducido. En Canarias tan solo es la sospecha de, en concreto, 3 tripulantes de un pesquero, uno de los cuales está en el Hospital General de Gran Canaria. Es una sospecha, no una confirmación. Todas estas declaraciones tuvieron lugar ayer en la presentación de los nuevos vehículos de urgencia de Gran Canaria, donde estuvieron autoridades del Ejecutivo Regional, por supuesto, encabezado por el presidente del Gobierno, como también autoridades del Cabildo de Gran Canaria. Vemos ese momento de inauguración y de este aporte de nuevos vehículos para la isla de Gran Canaria, sobre todo en esta situación de crisis sanitaria. Cuando estamos en actos de presentación, en vez de estar confinados, lo que estamos evidenciando es que las cosas van a ir a mejor, y estoy convencido que el día de mañana será mejor que el día de hoy, sin ninguna duda. Gracias. Esas eran las imágenes de esta inauguración y el aporte de estos nuevos vehículos de urgencias en la isla de Gran Canaria. Finalizamos hablando de la mujer y del Instituto Canario de Igualdad que encabeza Kika Fumero, porque ayer se inauguraban las jornadas Gordofobia y otras agresiones estéticas en contra de la mujer. En el marco de estas segundas jornadas internacionales sobre gordofobia y violencia estética contra las mujeres, organizadas por el Instituto Canario de Igualdad, hemos querido ir más allá del acto de estos tres días de jornada y llegar también a las islas no capitalinas. El año pasado realizamos murales urbanos en Gran Canaria y en Tenerife, y este año, con esta jornada, en el marco de esta jornada, hemos realizado murales urbanos en las islas de Lanzarote, en Tías, en La Palma, en los llanos de Aridane, y hemos conseguido que nos abran las puertas en La Graciosa, en el SEO de La Graciosa, que será el mural urbano con el que clausuremos esta jornada en una semana. Con estas acciones lo que hemos querido es llevar el debate y la reflexión a la ciudadanía, a la gente de a pie, a las calles y también a los centros educativos, ya que 2 de esos murales se han llevado a cabo y se han dibujado en paredes, en muros de centros educativos del Gobierno de Canarias. Nuestro siguiente invitado es José García, director de Vida Autosuficiente, y además es el organizador, junto con el Ayuntamiento de Agüimes, de estas jornadas de experiencias de desarrollo sostenible y autosuficiencia. Jornadas que se van a prolongar hasta el próximo mes de noviembre. Ya han empezado, pero hay 13 talleres diferentes. Las inscripciones pueden
realizarse llamando al teléfono 928 78 99 80, extensión 221 o 223. En definitiva, es una fórmula, o a través del Ayuntamiento de Agüimes, o buscando a través de Internet, precisamente Vida Autosuficiente, Jornadas Agüimes. José García, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Qué bien suena esto de autosuficiente, cuando parece que cada vez dependemos más de todo, ¿no? Totalmente, sí. ¿No? ¿Cierto? Sí, cierto, cierto. Bueno, son unas jornadas que además van a tener diversos talleres. Las inscripciones siguen abiertas. Empezaron estas jornadas en el mes de abril, se van a prolongar hasta el mes de noviembre. Cuando hablamos de vida autosuficiente, ¿de qué estamos hablando? Realmente estamos hablando de encaminarnos hacia un estilo de vida donde dependamos lo menos posible del exterior. Siempre vamos a tener dependencias, evidentemente, pero si podemos lograr pues desarrollar determinados recursos en casa que nos permitan ahorrar y tener una vida un poquito más autónoma, también nos da al fin y al cabo una vida más digna. Ajá, ¿y eso es posible? Yo sí lo creo. Sí es verdad que Canarias en concreto es una región y es un entorno donde no están todas las circunstancias más favorables para poder hacerlo, pero sí que a base de trabajo, de constancia, se puede ir logrando un porcentaje de autosuficiencia considerable, eso seguro. El Ayuntamiento de la Villa de Agüimes se puso en contacto con usted en relación a este proyecto Vida Autosuficiente para estas jornadas. Luego, ello significa también el compromiso de Agüimes, yo diría que de la Mancomunidad del Sureste, porque siempre ha tenido un gran compromiso con la autosuficiencia, por ejemplo, energética. Efectivamente, sí, yo estoy muy agradecido al Ayuntamiento por haber contactado conmigo y haber contado conmigo para estas jornadas. Y la verdad que muy satisfecho con la experiencia y con la relación con ellos, estupendo. Vamos de alguna manera a la práctica, bueno, a la práctica verbal. No vamos a hacer aquí gran cosa, no vamos a encender esta cocina autosuficiente, ¿verdad? No tenemos sol para eso ahora. Porque no hace falta encenderla, tan solo hay que utilizar el sol para que refleje que esto es una cocina. Sí, efectivamente. Eso así tal cual como lo ves, es una cocina sin enchufe, sin nada eléctrico que la haga funcionar. Básicamente lo que hace es refleja en los espejos la luz hacia el centro, hacia el cristal. A su vez tiene un cristal de infrarrojos interior que mejora la eficiencia de la cocción. Y puedes perfectamente cocinar pues unas dos raciones como para 2 personas, alcanzando dependiendo del día, entre unos 120 y unos casi 200 grados de temperatura. Sin demasiado sol se puede alcanzar. Sin demasiado sol. Ustedes ven en la pantalla pues una serie de objetos, pues justo detrás de los botes y detrás de los libros aparece esta cocina. ¿La podemos llamar cocina solar o sería un equívoco? No. Aquello de los paneles. Hay hornos solares, hay cocinas solares. Este se podría considerar una cocina solar en concreto. Y alcanza 200, 300 grados. Siempre 300 no, llega a lo mejor a los 200 podría llegar. Los hornos solares sí pueden alcanzar un poquito más de temperatura, hasta 250. Con lo cual nos olvidamos de enchufar a ninguna parte. Efectivamente. Y dejamos de preocuparnos de muchas cosas relativas a... bueno, estamos viendo, hay para mayor cantidad de comensales, de personas. Sí. Esta es para 2 personas. En concreto esa es más o menos como para 2 personas, pero efectivamente la misma marca que la vende hace aparatos un poco más grandes para ya cosas más considerables. Pero evidentemente tienen que estar expuestas a la luz solar. Sí, eso sí. Es indispensable. Sí, en este caso sí. En este tipo de cocina sí que se requiere de luz solar. De hecho tiene incluso un elemento que lo que hace es indicarte que está dirigiendo correctamente el aparato hacia el sol para que tenga la máxima eficiencia posible. Múltiples aplicaciones desde el hogar, sobre todo si se tiene una azotea, ¿verdad? Efectivamente. Como también nos podemos olvidar de la botella o el famoso camping gas, ¿verdad? Total, también. En un momento determinado. Bueno, son cosas que se me ocurren. No, pero sí, cierto. Usted es el experto en este caso de vida autosuficiente. Bueno, pues ya con esta cocina seríamos autosuficientes, no necesitaríamos depender del exterior para calentar lo que consideremos oportuno o la comida de 2 personas. Estamos viendo también un móvil.
que se recarga a través de una pequeña placa solar y una batería. En este caso, realmente son placas solares conectadas, o sea, que salen con un cable de corriente para conectar y recargar, en este caso, pilas de petaca. Ajá. Porque quise aprovechar, digo, bueno, tengo una pila de petaca, no consigo cargador que funcione, pues me hice yo mismo mi propio invento, aproveché una carcasa de plástica, incrusté las 2 plaquitas que tenía. Ajá. Y conseguí el voltaje necesario para poder cargar ese tipo de pilas. Ajá. También a nivel de comercialización ya un poquito más masiva, ya están poniéndose de moda estos dispositivos solares, ¿no? Exactamente. ¿En cuánto tiempo tarda en cargar con un dispositivo solar? Dependiendo también efectivamente de la luz que haya, pero aproximadamente en cuestión a lo mejor de 2-3 horas, dependiendo de lo que digo, de la luz que haya, pues podrías tener cargada una pila. Vamos, con lo cual, pues no hace falta, incluso para lugares donde no tengamos posibilidad de recargar, exactamente, pues nos puede ayudar, pero también si tenemos esa oportunidad, el poder hacerlo sin tener que estar consumiendo de la red eléctrica. Exactamente. Ajá. Después tenemos un poquito más allá, un exprimidor de naranja. ¿Qué significa este exprimidor? Yo lo traigo un poco como muestra del menaje de cocina que tenemos en casa, porque sí que procuramos tener elementos, vamos a decir, como más naturales a la hora de cocinar, como antiguamente hacían nuestros abuelos. Tenemos cerámica, tenemos vidrio, borosilicato, en este caso también tenemos calderos de vitrocerámica, porcelana, pues son elementos que en un principio no reaccionan, sobre todo con elementos ácidos o incluso excesivamente alcalinos que podrían deteriorar el elemento en sí y a lo mejor pues en el caso de plásticos pues llegar hasta nuestro organismo. Entonces esa es una. Otra es que nos gusta también el sabor que da este tipo de elementos a la comida y bueno, por supuesto pues no seguir generando más plástico, también intentar evitar al máximo posible el consumo de plástico. Bueno, tengan en cuenta que un reciente estudio ya ha encontrado los microplásticos en el aire, en la atmósfera terrestre. Ya no es el mar, sino que el propio viento arrastra los microplásticos hacia la atmósfera y tenemos presencia de todos ellos y en fin, que esto es un sin acabar, ¿no? Desde la invención del plástico hasta ahora, pues la situación se ha vuelto muy grave. En cualquier parte, en cualquier muestra del mar, de los océanos, por ejemplo, encontramos microplásticos y ahora también en la atmósfera terrestre. Bueno, hay que decir que el plástico es un gran enemigo de la cocina, aunque se nos venda lo contrario. Claro, exactamente. Sí, por eso mismo, en este caso, pues tratamos de evitarlo, una para no producir más y otra para evitar que nos intoxique o nos genere un perjuicio a la salud. Aunque esto relativamente está controlado por los fabricantes de plástico, indican qué plásticos pueden ser utilizados y cuáles no, pero es decir, no estamos en un desorden total y absoluto y nos venden cualquier cosa, pero sí puede haber un mal uso inconsciente en la cocina, donde, por ejemplo, puedo contar la anécdota, si me lo permite. Sí, claro. El papel aluminizado, el papel de aluminio, lo estamos utilizando en la inmensa mayoría de las ocasiones al revés. La parte brillante es la que va hacia adentro, la que va en contacto con los alimentos. La parte opaca es la que va hacia afuera. Sin embargo, el mismo rollo te invita a hacerlo al revés. Exacto. Y quien no lo conozca, pues la parte aluminizada es la que va en contacto. La más bonita, la más brillante es la que va en contacto con los alimentos. Exacto. La opaca va por la parte exterior, porque si no sería muy caro aluminizar las dos caras, con lo cual en muchas oportunidades estamos poniendo la parte más tóxica del papel de aluminio en contacto con los alimentos, porque la otra bonita la queremos por fuera. Y los tarros, también descubrimos que José García bueno, pues se dedica a la recolección de semillas. Sí, en concreto trato de conservar, tengo un banco de semillas de aproximadamente unas 200 y pico semillas ecológicas, de las cuales unas 20 y pico variedades son locales, de Canarias. Endémicas. Endémicas, bueno, sí, endémicas o autóctonas, digamos, como que se han ido adaptando. Vamos a decir que hay algunas que han llegado desde la época de la conquista y otras a lo mejor pues un poquito más tarde. Pero lo cierto es que son semillas
que en su información genética pues tienen años de adaptación a las islas, y estamos hablando, y más en estos tiempos, la importancia que tiene, sobre todo es que se adapta a sequías, a plagas, son semillas más fuertes. Cuando las siembras te das cuenta de que no puedes comparar un millo local en cualquier lugar del mundo, no hablo aquí en Canarias, con un millo comercial o de otra región que tiene que tardar años en adaptarse para lograr su óptima producción, en este caso. En poco tiempo, en definitiva, José García, los talleres, hemos hablado en general de esa vida autosuficiente, pero los talleres, ¿en qué consisten? En enseñar a aquellas personas que se inscriben a hacer una utilización correcta de utensilios y alternativas para no depender. Sí, es un poco, son la verdad que varios recursos, distintos tipos de recursos dentro de toda la formación que yo ofrezco, donde sí que acerco, en este caso de forma como inicial, a los participantes a este estilo de vida y a cómo desarrollar pues, determinados recursos, como puede ser productos de higiene para el hogar, que puedes producir tú mismo en casa, a cómo hacer una huerta ecológica, conocer un poquito los distintos métodos que existen dentro de la agricultura ecológica, y otro tipo de formaciones a través de charlas, videotalleres en este caso, y porque en su mayoría son en formato online, y visitas guiadas, porque también hago pues, visitas guiadas en la casa donde muestro los recursos que ya están desarrollados. En definitiva, ¿podríamos decir que la vida que llevaban nuestros abuelos era la correcta? Sí, yo creo que sí. En muchos aspectos, por supuesto. Sí. Tanta dependencia, y sobre todo hay otras dependencias psicológicas, ¿verdad? La dependencia del móvil, cuando antes pues había otra forma de saludar a la gente, ¿verdad? Total. Una última cuestión para cerrar, porque José García, independientemente de que es el director de Vida Autosuficiente, también es una persona joven, como ustedes han podido comprobar, pero a pesar de su juventud ya ha escrito un libro. Y además es un libro sobre filosofía, es decir, sobre frases inspiradoras. Sí, podríamos decir que sí. Fue una etapa de mi vida donde estaba justamente dejando la universidad para dedicarme plenamente a mis proyectos, porque aparte de Vida Autosuficiente, pues desarrollo otros proyectos, y entre ellos pues también siempre me ha gustado la escritura. Y bueno, pues empecé a escribir en la universidad las frases, fueron ahí como surgiendo. Y invité, con el tiempo se me ocurrió la idea de invitar a otros participantes, familiares, amigos, artistas o no artistas, simplemente personas que les gustase dibujar, para ilustrar las frases. Y al final, pues mira, quedó creo que un libro que puede transmitir mensajes positivos en estos tiempos, la verdad. Bueno, ¿qué hace falta? Sí. Eso necesitaríamos un programa para hablar de ese libro, por supuesto, y dar pistas. Genial. Pero si quieren, independientemente de los talleres de Agüime, José García, ¿cómo se llama el título del libro? Fraser, es un juego de palabras entre frase y ser, Fraser. Fraser. Sí, frase que Fraser. hacer. Bueno, pues lo pueden localizar también a través de las redes sociales. José García, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y mucha suerte con todos estos talleres para que volvamos a ser un poco como antes, como nuestros abuelos, y un poco como seremos dentro de un futuro cuando tengamos más responsabilidad medioambiental. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora con nuestro compañero Oliver Caballero, que nos va a ofrecer también información, en este caso, del campeonato regional del Club Agility Aguayán. Oliver Caballero, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Estamos visitando las instalaciones del Club Agility Aguayán, en esta alucinante pista de Agility. El Agility, que es una técnica, como puedes comprobar, para perros, y en este caso el Club Agility Aguayán. Lo de Aguayán viene del aborigen, significa perro, desde la isla de La Palma, es una palabra originaria en la isla Bonita, y estamos aquí, como decíamos, en la zona de La Belanga, en el municipio de Ingenio, para conocer el desarrollo de uno de los clubes que está potenciando mucho esta técnica aquí en el archipiélago desde hace ya algo más de una década. David Díaz es su vicepresidente. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Una fascinante pista de agility, pero además podemos hablar de que incluso para iniciación a esta técnica tenemos para cachorros, no solo para adultos, ¿no? Sí, una escuela de cachorros que solemos ahí iniciarlos, porque obviamente dependiendo del perro cuando empieza y por el tema de su cuerpo en el desarrollo y tal, pues hay determinados obstáculos que todavía no puedes pasar hasta que no tenga 18 meses, que es la de competir. Oye, para quien no entienda un poquito mucho sobre la técnica del agility, ¿cuál es el fin que persigue esta modalidad? Pues el fin es sobre todo el vínculo con el perro.
tanto guía como perro, pues tienen que tener un vínculo para desarrollar esta actividad. Es un deporte, como ves, ya te hace deporte físicamente el guía y también un poquito pues educar también al perro. Y sobre todo pues se compite y lo que se intenta en el fin es conseguir que pase por todos los obstáculos en el menor tiempo posible y limpio. Independientemente de la raza del perro que estamos Independientemente de la raza, que ahora mismo tenemos Border Collie, porque obviamente son perros que se prestan más a ello, porque son más de competición, siempre han sido pues perros ovejeros de trabajo y en principio, pero vamos, que se atiende a todo el perro y todo aquello que verdaderamente quieran practicar. Un club como el Agility Aguayán, David, que ya está instalado aquí en el municipio desde hace algo más de una década aproximadamente, ¿no? Sí, ya llevamos ya casi 9 años y como club constituido 12. Bueno, entre las multitudes de pruebas, campeonatos, incluso ahora en medio de la pandemia, pues tenemos lo más inminente ahora en el mes de mayo, un campeonato que justo se va a desarrollar aquí en el municipio. Sí, en el municipio. Además estamos con el ayuntamiento para poder desarrollar una serie de actividades y utilizar pues un campo de césped, ¿vale? Porque como ya estamos hablando de una prueba regional, pues a pesar de que aquí tenemos un campo de competición, queremos hacerlo al exterior para que los perros y los guías pues puedan competir de una manera más limpia posible pues con un campo de césped. Bueno, y por eso están ahora mismo ultimando ya lo que son las distintas fases de entrenamiento de cara a esa prueba, ¿no?, puntuable en el mes de mayo. Así es, estamos ahora mismo, pues tenemos la prueba el 8 y el 9, se trata de una prueba doble puntuable para el Campeonato de España, además de la regional, que aquellos que queden en primer lugar, pues ya van directamente clasificados al Campeonato de España, siempre y cuando hagan sus pistas limpias. Bueno, pues están dotados de muchísimos obstáculos, como pueden comprobar, Antonio, en esta amplia pista de Agility. Como bien decíamos, justo a nuestras espaldas, pues precisamente por el lado de allá, pues tenemos la pista más pequeñita para los cachorritos, ¿no?, que también son muchos los que se van iniciando en esta técnica. La verdad que sí, se van iniciando poquito a poquito, se van entusiasmando. Al principio vienen con la idea de trabajar un poco, disfrutarlo, pero claro, cuando ves que tu perro te rinde y tú también y tienes ganas, pues al final llegas a competir, y como el club también pues oferta pues esa oportunidad porque estamos federados en la Federación de Casa y a su vez también estamos como club colaborador en la Real Sociedad Canina Española, pues todo lo que sean competiciones de agility pues estamos abiertos. Y me pica un poco la curiosidad, ¿son cada vez más los adeptos, los apasionados a este mundillo? Sí, porque vamos creciendo cada vez más. Hemos tenido la oportunidad pues, de que la gente se nos acerque mediante entrevistas, ferias de Animundo, cabildos y tal, y la gente pues se va enganchando, ¿no?, porque es un deporte bonito, disfrutas, y sobre todo también enganchamos por el buen ambiente que hay en el club, porque aquí no termina todo, tienes siempre caminata, vas conociendo gente, el tema de café, y vamos creciendo. Oye, pues David, excelente la demostración que estamos hoy ofreciéndoles aquí para el Magazine Sureste Contigo desde La Berlanga, aquí en el municipio de Ingenio, las instalaciones del Club Agility Aguayán. Enhorabuena por esta gran labor y también por acercar una técnica tal vez muy desconocida aún para la población, pero que poquito a poco va recalando, ¿no?, entre los diferentes sectores. Y aquí en la Villa de Ingenio, pues también desde hace algún tiempo se puede demostrar que con perros, con nuestra mascota, podemos hacer excelentes maravillas. De acuerdo, entonces nada, esta es su casa, están invitados, y también a todo el municipio de Ingenio a que nos vengan a conocer. Con este estado de COVID siempre queremos que nos pidan citas, porque obviamente hay que evitar las aglomeraciones y se les va atendiendo poquito a poquito, que hagan clases de prueba, que aprendan, y después ya si les gusta, pues que se queden, y no solamente a la gente del municipio, sino que también atendemos gente de otros municipios, porque clubes aquí en Canarias muy poquitos, 3. Bueno, pues 3 clubes, uno de ellos es el Agility Aguayán, que está ahora mismo aquí en la Villa de Ingenio instalados, como decíamos, en la zona de La Berlanga, y bueno, pues esta es una de las facetas, una de las vertientes que hemos conocido hoy también para descubrir el fascinante mundo de la técnica del Agility. Desde las instalaciones de La Berlanga del Club Agility, devolvemos esta conexión, Antonio, para el programa Sureste Contigo. Muchas gracias, Oliver, nuestra enhorabuena. Esta exhibición va a tener lugar el 8 y 9, sábado y domingo del presente mes de mayo, 8 y 9 de mayo. Vamos a saludar a Carmelo Pérez, que es presidente del Club de Caza Medianías de Ingenio. Carmelo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Y concejal también del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, pero en esta oportunidad como presidente del Club de Caza Medianías. Sí. Porque en esto no han parado ustedes nunca. Pues... me refiero en relación a la rehabilitación de aljibes, es un proyecto que lleva mucho tiempo, rehabilitación del paisaje, un club de caza siempre comprometido con la conservación de lo que ha sido nuestra tradición, nuestro entorno rural, y el tema de los aljibes viene ya de cierto tiempo, la recuperación, sobre todo para dotar de agua nuevamente esos viejos aljibes, pues a mucha de la fauna de la zona.
Así es, perfectamente lo has redactado. Está claro que los aljibes con los que cuentan los entornos naturales de las medianías de Ingenio tienen un valor de tradición, de costumbre, un valor incalculable para abastecer de agua a la fauna, pero tenemos que remontarnos a tiempos pasados, ¿no? Estos aljibes, que estaban estratégicamente situados en las medianías, que algunos cuentan con más de 150 años de antigüedad, o 200 años, hablamos de 2 siglos, por lo tanto ya forman parte de la historia del municipio, y estratégicamente situados recogían las aguas de las lluvias para dar de beber a los ganados. Hay que decir que tenemos que las labores de pastoreo y labranza se trasladaban a las medianías, en esta época concretamente, y estos aljibes servían para dar de beber a las vacas, a las cabras, a los burros, a todos los animales que se trasladaban de las zonas de regadío, o sea, del casco del municipio, de las cañanías y las labranzas de regadío, hacia la zona de secano, que eran las medianías. ¿Qué ha sucedido? Con el abandono de esta actividad, desgraciadamente, se ha notado a lo largo de, estamos hablando de unos 30 o 40 años atrás, se ha notado que nuestra bifauna y la fauna en general pues ha ido perdiendo calidad de vida. Tanto por una parte las tareas de siembra que se dejaron de llevar a cabo, como algo tan fundamental como es el agua. El Club de Caza Medianías de Ingenio tiene unos objetivos claros desde su fundación, y era volver a recuperar la vida en las medianías, darle el esplendor que nunca se debió de perder. Entonces, una de las tareas fundamentales es la recuperación de estos depósitos de agua, los aljibes en las medianías. ¿Con qué objeto? Con el de poder mantener la calidad de vida de nuestra fauna, creando bebederos, charcas bebederos, creando depósitos donde pudieran abrevar cuando lleguen las altas temperaturas, sobre todo el verano, porque lo tengo que decir así, y la gente lo entenderá. No es lo mismo estar en casa con el aire acondicionado a 35 o 40 grados de temperatura que vernos en las zonas de medianías con esa temperatura y estar ahí, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que se ha marcado el Club de Caza desde el principio? Lo primero es agua. Agua significa desarrollo, significa vida, y siembra, los planes de siembra. Está clarísimo, y no hace falta hacer un audito ni tener esos grandes estudios para observar que desde que las tareas que se llevaban a cabo por parte de nuestros labradores en las medianías cesaron, es cuando se notó el desplome de nuestra naturaleza, en este caso de nuestra fauna silvestre, ¿no? En estos 18 años de vida del Club de Caza Medianías de Ingenio, lo que hemos hecho es ir recuperando poco a poco esa actividad, la de siembra por una parte y la del agua por otro, y de ahí lo que comentabas, ¿no? La recuperación de esos aljibes. Hay aljibes que ya hemos recuperado hace 11 o 15 años, en esos años. Sí, por eso decía que venía de atrás. Exacto, y lo que estamos haciendo ahora mismo es, hemos visto que en estos años pasados pues no ha sido muy generosa la lluvia, han sido años secos, y hemos aprovechado que ya los aljibes estaban tocando fondo, ya el agua, para extraer todo lo que tenía dentro, el agua con tierra que cae de la lluvia, alguna piedra y demás, y volver a impermeabilizar. ¿Por qué? Porque hace 15 años pues las impermeabilizaciones se han desarrollado de otras formas, ¿no? Y hay unos productos más eficaces, mucho mejores, y además unos productos fantásticos, y lo que estamos haciendo es volviendo a reimpermeabilizar esos depósitos, y con la ventaja que ahora contamos, que tenemos el apoyo del Cabildo, que antaño no lo teníamos, de dejarnos una cuba con una bomba que tiene una potencia fantástica que se usa en incendios y demás, para el llenado de estos depósitos. ¿Qué vamos a seguir haciendo en el futuro? En el futuro ya inmediato, optimizar el recurso. Ya no podemos hacer como hacían nuestros labradores, ¿no? Hay que decir que todos estos aljibes
Junto a ellas estaban el abrevadero o la pileta, que se llamaba. Esos son unos depósitos que pueden albergar 100, 150 litros de agua. Nosotros los llenábamos y cada 15 o 20 días, pues, íbamos y volvíamos a rellenarlos, ¿no? Y de allí se servía nuestra fauna. El consumo de agua era evidente. Hay que entender que el poder de extracción del sol y la temperatura y el viento, pues, absorbe mucha agua. Y lo que hemos hecho es, hemos conseguido unos pequeños depósitos de 200 litros con un bebedero que lleva un flotador y regula la cantidad de agua que nuestra fauna o nuestros animales asilvestrados beben, y en función de va bajando se va rellenando de nuevo. La verdad que, bueno, pues escuchando ya conocíamos, teníamos constancia, hemos hablado en varias oportunidades sobre la actividad del Club de Caza Las Medianías de Ingenio. Uno se ilusiona, ¿no?, con simplemente la idea de que se puedan recuperar las medianías de la isla de Gran Canaria. Ya no digo solo las medianías de Ingenio, pero parece tarea complicada. Por un lado, porque la transhumancia o lo que es la ganadería está absolutamente limitada cada vez más. El desarrollo urbanístico ha invadido zonas rurales donde ya se tienen que eliminar determinadas actividades precisamente por cuestiones sanitarias. No estaremos, yo pregunto, se lo pregunto al presidente del Club de Caza Medianías de Ingenio, ¿no estaremos rizando demasiado el rizo? Sí, estamos rizando demasiado el rizo. Y lo tengo que decir así públicamente, es decir, lo que no podemos hacer es a ciertos sectores de la población apartarlos de una actividad, como bien dices, que se desarrolla en un entorno natural, y a otro cierto sector permitirles, y permíteme la expresión, de forma ilegal hacer esa actividad, como puede ser la construcción. Es decir, yo creo que hay que tomar medidas, y medidas urgentes, porque las cosas se están llevando por un mal camino. Si a esto sumamos a ciertos sectores de la población que están en contra de diferentes actividades a realizar en los entornos naturales, pues lo que estamos llevando esto es un enfrentamiento absurdo y en el que todos cabemos, pero hay ciertos sectores que no quieren que estén otros. Y eso sí es verdad que tenemos que tratar de limar de manera fina para que todos tengamos la posibilidad de disfrutar de los entornos naturales. Pero para eso están los planes rectores, entiendo. Sí, y las leyes. Y las leyes. Claro. Sí. Pero a veces, bueno, el Cabildo de Gran Canaria, desgraciadamente, hace 2 años, casi 2 años, sufrimos 2 incendios gravísimos en la isla de Gran Canaria que todos recordamos, o que todos no queremos recordar, mejor dicho, y donde una vez más se puso en evidencia lo que dice el agricultor, es decir, demasiado pasto en el campo, no se permite el pastoreo, no se permite la transhumancia, en zonas donde sí se permitió, el fuego avanzó en menor cantidad, es curioso, ¿no? Sobre todo en los municipios, en el municipio de Tejeda, en su límite con San Mateo, bueno, y el fuego devoró, pero precisamente por donde se desarrollaban las tareas de pastoreo, en una zona muy localizada, en fin, parece que no tiene sentido la normativa, o se contrapone o se contradice, porque está claro que el pastoreo es importante. Hasta incluso hemos hecho entrevistas con expertos, y Carmelo Pérez también es un experto, que nos dice que es necesario que los animales hagan actividad en los terrenos agrícolas. Es importante. Es tan importante por lo bien que lo has explicado, es decir, nos sirven de cortafuego la actividad de la transhumancia, nos sirven de cortafuego la actividad del pastoreo, nos sirven de control de la vegetación, y sin embargo tener un par de cabras sueltas en el campo, controladas por su pastor, ya parece ser que es poco casi menos, un delito. Casi un delito, es decir, la retirada de pinocha, es decir, no, es que la pinocha conserva la humedad. Pero después hay quemas controladas de pinocha. Es que todo esto es lo que se contradice.
todo esto es lo que hablamos, de decir, a mí no me lo permites y tú le prendes fuego. Es decir, yo es que hay veces que, y lo tengo que decir, aunque he venido en calidad de presidente de un colectivo de casa, soy concejal también y he vivido eso. Es decir, sigo sin entender a veces las cosas que nuestro Cabildo y nuestro Gobierno de Canarias pone sobre la mesa. Yo voy a hablar de lo que trataron de hacer hace unos años atrás. Sí, el almendro y la tunera, especie exótica invasora. Sí. ¿Y qué hacemos con los fantásticos pasteles y dulces de Tejeda? Ajá. No, eso fue ya hace algún tiempo, y yo creo que en la época que creo recordar que también vivió Carmelo Pérez como concejal, el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio pidió reforestar con olivos y el Gobierno de Canarias dijo que no porque no estaba incluida el olivo en especies de reforestación. Bueno, pidió ayuda precisamente para reforestar en medianía. Ahora parece que sí se puede reforestar con olivos, pero y con almendros. Es el criterio cambiante constantemente lo que creo que desorienta, ¿no? De la misma manera que la producción de leche, que la ganadería ha ido cediendo, en parte por acontecimientos y decisiones políticas del pasado. Los pocos ganaderos que quedaban han ido vendiendo la leche a Tenerife, y también en parte por esa presión urbanística y por esos nuevos planes, ¿no?, de cada uno de los municipios y el PIO del Cabildo de Gran Canaria, que no te permite desarrollar una actividad ganadera donde antes sí podía. Yo, Antonio Miguel, tengo que decir aquí, en aras de hablar de nuestras medianías, teníamos una industria acuífera, una industria dedicada al embotellamiento de agua y demás, donde exigió que en el entorno de 2 kilómetros, en torno a esa empresa, ¿lo recuerdas? Claro. Bueno, que se prohibiese cualquier actividad ganadera. Bueno, ya esa empresa cerró por los purines. ¿Y ahora? Ahora nos preguntamos, ¿y ahora qué? Ya no está, nos has prohibido, pero está la prohibición ahí. ¿Qué te quiero decir con eso? Que a veces no es prohibir por prohibir. Esto no puede funcionar así. Esto tiene que ser pues tan sencillo como, oiga, vamos a hacer un estudio, vamos a analizar su propuesta como empresa o industria y observamos. Pero aquí poco menos que... El que molesta es el que ha estado siempre. Sí. Bueno, el Cabildo abrió la mano, por lo menos en el mandato anterior, no sé exactamente la política que lleva, porque ahora mismo a nivel de actualidad tenemos otras urgencias, ¿verdad? Pero abría la mano a la ganadería, pero siempre en presencia, cosa que me parece absolutamente imposible de llevar a cabo, en presencia de un técnico del Cabildo, que pueda decir, esto se puede, el ganado lo puede comer, esto no. Esto es digamos, pasto protegido o vegetación endémica del archipiélago y esto no. Así va a ser imposible. Eso es un error. Eso es un error, actuar de esa forma, bien sea el Cabildo, bien sea el Gobierno, o bien sea un propio ayuntamiento, eso es un error. Es decir, hay que escuchar a la gente, y hay que patear, y hay que estar donde hay que estar, en la superficie en la que vamos a trabajar. Lo que no podemos hacer es trabajar sobre un documento, sobre una fotografía, y decir aquí se puede, aquí no se puede, y aquí tenemos una planta que se cree que sea endémica, y vamos de momento a prohibir. El prohibir por prohibir no es la solución. La solución es, cuando se va a trabajar en una zona, eso hay que patearlo, y hay que escuchar a la gente, caramba, y hay que estar donde hay que estar. Lo que no podemos decir no por decir no y se acabó. O por lo menos explicarlo, ¿eh? Bueno, exacto. O llegar a un consenso entre todas las partes, ¿no? Y hay que buscar ese consenso. Y sobre todo con la gente del campo, que la gente del campo tiene a veces mucho más conocimiento y más sabiduría. ¿Cómo que a veces? ¿Cómo que a veces? Sí, siempre. Sí, sabiduría que los propios técnicos. Y entonces, esto hay que reconducir la situación. A ver, si definimos como gente del campo a la gente que vive del campo. Es decir, que su sustento lo extrae del campo, de su trabajo. A eso es lo que hablamos de la gente del campo. A estas personas hay que... No la gente que tenga una residencia en el campo. No. La gente del campo. Los que están... es la que conoce, la que muchas veces
pues pasa y te dice a tu lado, pues se avecina lluvia. Digo, ¿cómo va a haber lluvia? Y resulta que tienen todos los conocimientos por muchísimos signos, incluso en la propia vegetación, que tú no te das ni cuenta. Sí, así, además. Pero si los echamos, ¿qué pasa con todo eso? Por eso decía que el Club de Casas Medianías, con esta tarea de la recuperación de aljibes, algunos, de ruidos, me refiero a nivel de la isla de Gran Canaria, hemos procedido también al entubamiento de muchos barrancos cuando eran precisamente los que aportaban a esa fauna y a esa flora esa riqueza. Tenemos muchos ejemplos, sobre todo en el norte de la isla de Gran Canaria, pero después tenemos el discurso de que queremos volver al campo. Siempre aquí ha habido una lucha muy grande, que es una lucha centenaria, que ha sido el agua. La gran lucha de la isla de Gran Canaria, como de otras islas, pero en este caso la isla de Gran Canaria, por tener muchísimos más acuíferos que cualquier otra isla, la lucha del agua, bueno, ha habido pleitos enormes en la isla de Gran Canaria, históricos, por el tema del agua. Así es. Y continúa. Y continúan los heredamientos y toda la historia, ¿no? Cuando hablamos del agua, tenemos que hablar que cuando empezamos a recuperar estos aljibes, Antonio Miguel, hay que ver cuánta historia hay detrás de esos aljibes. Bueno. Hay que ver con qué ilusión y con qué sentimientos hablan los herederos de quienes construyeron esos depósitos de agua. Y es cuando realmente aquel que le gusta la naturaleza, el patear en el campo, aquel que se ha criado y ha nacido y se ha criado en esta tierra, dice, me gustaría volver al tiempo que me cuentan estos señores, ¿no? Vaya, qué bonito. Porque lo dice mucha gente, lo dice mucha gente. Aljibes, agua, como bien dices, que han generado siempre una lucha, un problema. Pero cuando te hablan de, el aljibe este era de mi padre, y cuando aquí ya se nos acababa el recurso que repartíamos para todos los labradores de la zona donde venían a pastorear y donde venían a trabajar las tierras de secano, pues nos desplazábamos al aljibe que estaba situado pues un barranco más atrás y que compartíamos el agua entre todos. Y de esta forma, cuando ya se acababa la época del pastoreo, hablamos los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, incluso hasta julio, que aquí cuenta la historia que era en junio cuando se venían los animales, se venían de las medianías para las ferias de San Pedro, a finales de junio, todos habían compartido todo, incluyendo el agua, un bien muy escaso en las tierras de secano. Si ha sido posible eso en el pasado, ¿por qué no puede ser ahora en el presente? El continuar compartiendo los trabajos, como bien decía antes, que no se excluya a nadie de esos trabajos y donde todos podamos compartir y dar salida a esta pequeña crisis que estamos pasando, sobre todo con las sequías Sí. Porque este año es verdad que hemos tenido un año de lluvia, ¿vale? No han sido muy... Sobre todo en el norte. Sobre todo en el norte. En el norte sí aquí se ha hemos dejado tenido, notar. Aquí hemos Y tenido, han venido muy bien estas últimas lluvias de final de abril. Así es. Y aquí han venido un año bueno de lluvia. Con el plan de siembra que hemos realizado, pues aquí la siembra que hemos echado en la tierra ha granado, ha espigado. Tenemos trigo, avena, cebada, archita, etcétera. Por lo tanto, gramíneas hay para la fauna. Y se nota. Se nota. Bueno, nosotros llegamos al final de la conversación y por lo tanto al final del programa, pero yo espero, sin llegar a grandes conclusiones, ¿verdad? Por lo menos hemos lanzado primero el mensaje de un colectivo, que es en este caso el Club de Casas Medianías de Ingenio, que se encarga de recuperar algo que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en muchos casos, y que a más de un heredero le entra el sentimiento y de volverlo a ver en uso y en buen estado, pues ojalá todo eso conlleve pues la recuperación de las medianías, porque siempre decía, ay, qué dura era aquella vida. No, estamos en el siglo XXI, tenemos otras herramientas, pero incluso siendo una dura vida, la de nuestros abuelos y bisabuelos, qué felices eran. Lo dejo ahí,
Lo dejamos ahí. Carmelo Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Y a todos ustedes también, muy agradecidos de que nos hayan seguido a través de este canal de televisión en el día de hoy, esta mañana.